Bueno, esta es la especialidad de santuario, espero que les guste mucho y pues vamos a empezar. Bueno, las tres secciones importantes del santuario era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, en la sección del atrio se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro. En el lugar santo se encontraba la mesa de la preposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Y bueno, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, en el cual se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Bueno, la primera sección del santuario que vamos a ver va a ser el atrio. Bueno, en la puerta entrando por el este encontramos el altar de los sacrificios. Bueno, sus medidas eran 5 codos de largo por 5 de ancho por 3 de altura. Estaba hecho de madera de acacia, cubierto en bronce. Sus utensilios, los calderos, paleta, tazones, garfios, braseros, estaban hechos igual de bronce. Además tenía 4 cuernos en las esquinas. Este objeto que encontramos representa el sacrificio de Jesús. Bueno, avanzando un poquito encontramos el lavacro. Este utensilio estaba hecho con los espejos de las mujeres que ministraban a la puerta del tabernáculo. En ella se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, que allí servían antes de poder ministrar en las cosas santas del tabernáculo. Este objeto representa el bautismo y la limpieza profunda. Bueno, y ahora les doy la bienvenida al lugar santo. Aquí encontramos 3 artículos. Bueno, a mano derecha te encontrarás con la mesa de la preposición. Sus medidas eran 2 codos de longitud, 1 codo de ancho y codo y medio de altura. Estaba hecha de madera de acacia y estaba cubierta de oro puro. Sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones estaban hechos de oro. Esto sirve como el recordatorio de la provisión constante de Dios por los 40 años, además de que también representa el pan de vida, que recordemos que es Jesús. A mano izquierda te vas a encontrar con el candelero de oro o el candelabro de oro. Este estaba hecho de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de oro puro. De este salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. Este objeto puede ser un símbolo de Jesús, la luz del mundo, también puede representar la palabra de Dios que alumbra nuestro camino, y la gloria del Señor que trae la luz espiritual a nuestras vidas y nos muestra a Jesús. Bueno, de frente en el lugar santo se encontraba el altar del incienso. Sus medidas era 1 codo de longitud, 1 codo de anchura y 2 codos de altura. Esta era cuadrada, estaba hecha de madera de acacia y estaba cubierto de oro. Poseía cuernos y alrededor tenía una cornisa de oro. Este objeto representa las oraciones que ascienden al cielo, la intercesión de Cristo. Bueno, y ahora bienvenida al lugar santísimo. Recuerda que tú ni yo podemos entrar, más que el sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Ves eso? ¿Ves cómo está brillando? Está iluminando la habitación. Bueno, te presento el arca del testimonio. Sus medidas eran 2 codos de longitud y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y bueno, lo que le está cubriendo al arca del testimonio es un propiciatorio. Su longitud es de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Bueno, en el propiciatorio se encuentran 2 querubines labrados a martillo. Estos están en los 2 extremos del propiciatorio. Y aparte, estos tienen sus alas extendidas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros están uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Cabe mencionar que todo estaba cubierto de oro. Te cuento, el significado del arca del testimonio es un símbolo de la presencia de Dios. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió morar en medio de ellos. En las siguientes imágenes podrás ver cómo estaba dividido en sí el santuario. Recordemos que el santuario estaba en medio de todo el campamento, por lo tanto las tribus tienen que estar alrededor de ella. En el santuario había 4 cubiertas. Estas cubiertas eran lino, pelo de cabra, cuero de carnero y cuero de tejones. En el interior encontramos el lino.
Esta era una cubierta hecha de rojo, azul, púrpura y ropa de cama. Continuemos con la siguiente, pelo de cabra. Este era blanco, blanqueado. La siguiente era piel de carnero, la cual estaba teñido de rojo. La siguiente es piel de tejón. Esta es lisa y de color marrón. A continuación se van a ir explicando cada cubierta y su significado. Bueno, la primera cubierta es la de lino fino. La segunda cubierta era la de pelo de cabra. Cabe recalcar que el Yom Kippur también es conocido como el Día de la Expiación, solo que esto está en hebreo. Bueno, la tercera cubierta era de piel de carnero. Bueno, y la última cubierta era la de piel de tejón. Bueno, ahora te voy a explicar lo que significa cada color en las prendas de los sacerdotes. El rojo carmesí significaba el símbolo del pecado y del precio que se pagó por él. El azul es origen celestial de Cristo y la lealtad y obediencia a los mandamientos de Dios. El púrpura era color de la realeza y representa a Jesús como Rey de Reyes. El siguiente color es el blanco. Este era un color de la pureza, símbolo de la justificación y la santificación. El negro significa pecado, tristeza, dolor y muerte. El oro representa la majestad y la gloria de Cristo y la victoria de los hijos de Dios. La plata simboliza la redención, es decir, el precio de nuestras iniquidades ha sido pagado. Y el bronce significa la justicia y el juicio. Los siguientes versículos son fundamentales para entender el santuario. El primero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El siguiente es, y Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. El siguiente dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Te contaré un poco. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué eran de la tribu de Leví nada más? Bueno, aquí va la historia. Ante el incidente del becerro de oro en el Sinaí, los hijos de Leví se pusieron de parte del Señor, razón por la cual fueron elegidos para servir en el santuario. Esta tribu fue tomada para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos, y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. A esta tribu pertenecieron Moisés y Aarón. Este último fue consagrado como el primer sumo sacerdote. La vestimenta del sacerdote normal era distinta a la del sumo sacerdote. Aquí vamos a ver las diferencias. El sacerdote. Su vestimenta era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñida en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Sumo sacerdote. Sus vestiduras eran de costosa tela, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Según Éxodo 28, dichas vestiduras consistían en el efod, el manto del efod, el pectoral, la mitra, el cinto del efod, la túnica de lino y los calzoncillos de lino. El manto del efod. Además del traje de lino del sacerdote común, el sumo sacerdote llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. El efod. Sobre el manto azul llevaba el efod, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El efod no tenía mangas, y en sus sombreras bordadas con oro tenían engarzadas 2 piedras de ónix, que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. El cinto del efod era una faja de los mismos colores y materiales del efod, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, hermosamente elaborada. Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. Llevaba 12 piedras preciosas encima, todas engastadas en oro. Cabe recalcar que estas representaban las 12 tribus de Israel. Y bueno, las piedras eran sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, onís y jaspe.
A la derecha y la izquierda del racional había dos piedras grandes y muy brillantes. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda era evidencia de negación o desaprobación. Y bueno, ya para concluir la vestimenta del sumo sacerdote queda la mitra. Consiste en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. Tienen que leer El conflicto de los siglos, página 479, y Hebreos 4, 14 y 16. A mí me gustaría que analizaran a profundidad tanto estos versículos como este capítulo y que escribieran una reflexión de lo que ustedes entendieron. Bueno amigos, ahora vámonos al atrio y vamos a ver qué animales se podían sacrificar diariamente en el altar de los sacrificios. El holocausto continuo consistía en 2 corderos de un año para cada día. Un cordero se ofrecía por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Además, había otros animales limpios que se podían ofrecer con distintos propósitos: cumplimiento de un voto, ofrenda voluntaria, sacrificio por la culpa, ritos de consagración y acción de gracias, entre otros. En las leyes ceremoniales se mencionan novillos, carneros, cabras, machos cabríos y tórtolas o palominos. Bueno, ahora les quiero explicar más o menos cómo estaba lo del día de la expiación. En este día, el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo para purificar el santuario terrenal. Era un día de ayuno, de aflicción, de profundo análisis del corazón. Un día en que el hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de la expiación. Bueno, esto era una vez al año en una fecha y mes establecidos por Dios. Era el 10 del mes séptimo. Bueno, el encargado era el sumo sacerdote terrenal, pero como el sumo sacerdote terrenal era hombre pecador, primero debería realizar la expiación de su propio pecado y el de su casa. Bueno, ¿con qué elementos trabajaba el sumo sacerdote en el día de expiación o el servicio anual? Bueno, principalmente trabajaba con el incienso. Para el sumo sacerdote, un becerro para su propia expiación y un carnero para el holocausto. Para el pueblo, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. De este momento te recomiendo que pauses el video. Además, te recomiendo leer con mucho cuidado y de igual manera tener a un lado tu Biblia. Recuerda que estamos en Levítico 16. ¿En qué lugares se realizaba el servicio anual o el día del juicio simbólico? Y bueno, en el día de la expiación en sí, ¿qué se hacía? El propósito del ritual simbólico, de la ley ceremonial, del pacto antiguo, del santuario terrenal y el sacerdocio terrenal era de enseñar al hombre mediante símbolos cómo el hombre había de ser justificado, aceptado ante Dios y de cómo sus pecados habían de ser perdonados diariamente. Pero también era para que aprendamos acerca de la gran obra de la expiación, el día del juicio. Al pedir perdón hay que humillarse ante Dios, hay que tener un arrepentimiento verdadero, hay que confesar el pecado al punto, pedir perdón. Recordemos que el abandono de la práctica del pecado es un fruto del arrepentimiento verdadero. El santuario terrenal era por tanto el centro del culto de la nación judía. De igual manera, hoy el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos deben afligir sus almas por medio del arrepentimiento, de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión.
Dios examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Pues muchas gracias, este fue la especialidad de Santuario. Y pues bueno, solamente queda recordarte que muy pronto estaremos en nuestro hogar con Dios. Bendiciones.